En el último video les mencioné el criterio para clasificar puntos críticos que se salen del proceso de multiplicadores de Lagrange. Es un criterio un poco complicado, ¿verdad? Que es el criterio del hessiano orlado, pero eso usualmente uno se lo puede evitar por el hecho de lo que significa la naturaleza del problema, ¿verdad? En el caso que uno tenga una restricción, habíamos mencionado lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, sea K un conjunto compacto, cerrado y acotado, cuya frontera está dada por una ecuación. Vamos a asumir que está dada por una ecuación, pueden ser varias ecuaciones. Entonces, tenemos lo siguiente. Si f es continuo en K, tenemos un teorema que dice que f alcanza un máximo y un mínimo en K. Entonces tenemos eso. Luego tenemos lo siguiente. Si f es derivable, más específicamente de clase C1, en un abierto que contiene acá, bueno, de hecho, cambiémoslo de clase C1 en K, ¿ok? Entonces, si f alcanza un extremo en el interior de K, tenemos que el gradiente de f, de hecho vamos a ponerle nombre a ese extremo, vamos a decir que alcanza el extremo en un C que pertenece acá. Entonces, el gradiente de f en ese punto C vale 0. ¿Verdad? Que fue lo que vimos al inicio. Cómo clasificar puntos críticos en general. Entonces, si el punto crítico se encuentra en el interior de un conjunto y es derivable en ese punto, entonces vale 0 el gradiente. Pero si yo estoy en un conjunto compacto, hay dos posibilidades. O está en el interior, bueno, si estoy en cualquier conjunto en realidad, ¿verdad? El trabajo en un conjunto compacto, porque en un conjunto compacto se garantiza que existe el máximo y el mínimo. Entonces, si no cae en el interior, cae en la frontera. Si el extremo se alcanza en la frontera, ¿ok? Entonces, eso lo que quiere decir es que es un extremo condicionado
a la frontera, ¿verdad? A la ecuación de la frontera que es g de x y z igual 0. Ok, entonces si cae en la frontera es un problema de Lagrange. Entonces, existe un lambda, número real, tal que el gradiente de f en ese punto es igual a lambda veces el gradiente de g en ese punto. ¿Ok? Es decir, tenemos dos procedimientos. Un procedimiento para encontrar los puntos en el interior de un conjunto y un procedimiento para encontrar los puntos en la frontera de dicho conjunto. Entonces, esto me va a dar, voy a escribirlo mejor, estos sistemas me dan todos los posibles puntos críticos para F en el compacto K. Entonces, para determinar quién es el máximo y quién es el mínimo, entonces simplemente evalúo y comparo. Entonces, en el caso de que se tenga un compacto, eh, siempre se cumple esto, ¿verdad? Ahora, si no es un compacto, el problema es que no se garantiza que los puntos críticos sean, que los puntos críticos no sean un máximo y un mínimo, ¿verdad? Porque puede que si no es un compacto, puede que no necesariamente exista un máximo global o un mínimo global. Entonces, cuando es un compacto, uno garantiza que siempre va a existir el máximo o el mínimo y que va a ser uno de todos estos puntos críticos. Uno de todos estos puntos críticos es el máximo y uno de todos estos puntos críticos es el mínimo. ¿Ok? Pero entonces, si trabajamos en un compacto, no es necesario aplicar estos criterios de clasificación. Vamos a ver un ejemplo donde hacemos todo el proceso. Entonces, considere la función f de xy igual x a la 3 más y a la 3 más 3xy a la 2 menos 15x menos 15y, creo que esta la habíamos hecho en clase, definida en el conjunto D, que va a ser los puntos x y y que pertenecen a R2, tales que x a la 2 entre 2 más y a la 2 es menor o igual que 7. Esto es una elipse, ¿ok? Entonces, la pregunta va a ser, encuentre el máximo y el mínimo de f en ese dominio. Vean que ese dominio es una elipse cerrada, ¿verdad? Entonces es acotado y cerrado, entonces es un conjunto compacto. Entonces, por lo tanto, existe ese máximo y ese mínimo.
De hecho, bueno, cuando uno pasa a dividir, la ecuación de la elipse es x a la 2 entre 14 más y a la 2 entre 7 menor o igual que 1. Entonces, eso corresponde a una elipse, vamos a hacerlo así. Ahora que ya saben un poco cómo hacer estas regiones, va a ser una elipse no me queda en ningún momento la elipse. Que está más o menos. Va a ser una elipse que interseca en aquí sería raíz de 14 y aquí sería raíz de 7. Entonces, esa elipse y el interior vamos a hacerlo como así. Sería esa elipse más o menos. Ok, entonces es un conjunto compacto. Voy a modificar un poco esto para que se vean los ejes. Ok, así. Es un conjunto compacto, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo en dos etapas. Primero vamos a analizar qué pasa en el interior de la elipse. Vamos a ver qué pasa en el interior de la elipse. Entonces, para eso, vamos a hacer el proceso común y corriente para encontrar puntos críticos. Nada más que lo único que hay que ver es que esos puntos críticos efectivamente estén en el interior, ¿verdad? Entonces tenemos la función, que voy a copiarla. La función es f de xy igual a x a la 3 más y a la 3 más 3xy a la 2 menos 15x menos 15y. Me parece que esa función ya la habíamos trabajado en clase. Pero calculamos las derivadas parciales. Entonces, derivada de f con respecto a x en ese caso va a ser 3x a la 2 más 3y2 menos 15. Derivada de f con respecto a y es 3y a la 2 más 6xy menos 15. Ok, tenemos que resolver eso igual a 0. Y ahora sí me acordé que ya las hicimos en clase. Voy a simplificar un poco el sistema dividiendo entre 3. X a la 2 más y a la 2 menos 5 igual 0. Y aquí sería y a la 2 más 2xy menos 5 igual 0. Entonces, algo que podemos hacer ahí, bueno, voy a enumerar las ecuaciones como siempre para mantener el orden. Lo que podemos hacer ahí es restar ambas ecuaciones. Entonces, la ecuación 1 menos la ecuación 2, se cancela el y a la 2 y se cancela el 5 y me queda x a la 2 menos 2xy es igual a 0, que eso lo puedo factorizar en x por x menos 2y igual 0. ¿Verdad? Entonces, eso me da dos posibles casos. X igual 0 o x igual a 2y. Entonces, me fijo en el caso 1. Voy a cambiarle un poco aquí el color a esto. Vamos a ver, ponerle un color diferente. Así. Ok, en el caso 1, x igual 0. De nuevo, este ejemplo estoy casi seguro que ya lo hicimos en clase. X igual 0, me fijo a ver cómo queda el sistema.
el sistema va a quedar entonces y a la 2 menos 5 igual 0, y a la 2 menos 5 igual 0, ¿verdad? Entonces de ahí me sale que y es igual a más menos raíz de 5. ¿Ok? Entonces ese caso me da los puntos 0 raíz de 5, 0 menos raíz de 5. Lo que habría que verificar es que esos puntos estén en el dominio, ¿verdad? Y esos puntos efectivamente están en el dominio. Voy a copiar el dibujillo. ¿Verdad? Esos puntos van a estar dentro del dominio y de hecho van a estar como por aquí, ¿verdad? Están en el interior. Por eso es importante saber cuál es la forma más o menos del conjunto. Los cuales están en el interior del dominio. Si no estuvieran en el interior, simplemente los descartamos, no los consideramos porque estamos tomando en cuenta solamente el dominio. Y el caso 2, que es x es igual a 2y, si sustituyo en las ecuaciones, en cualquiera de las dos ecuaciones, en la ecuación 1 o la 2, si x es igual a 2y, entonces me queda x a la 2 más, perdón, más bien 2y a la 2 más x a la 2 menos 5 igual 0. Entonces, perdón, que es y a la 2. Estoy cambiando todo a solo y. Entonces eso me implica que 5y a la 2 menos 5 igual 0. Y esto tiene soluciones. Y es igual a más menos 1. ¿Verdad? Y eso me genera los puntos. En este caso, x es igual a 2y, ¿verdad? Entonces sería el punto 2,1 y menos 2, menos 1. Ahí hay que ver si están en el dominio, ¿verdad? La ecuación del dominio, o sea, el dominio tenía una ecuación, ¿verdad? X a la 2 entre 2 más y a la 2 es menor o igual que 7, ¿verdad? Entonces, en este caso, x a la 2 entre 2 más y a la 2, eso es igual a 2 a la 2 entre 2 más 1 a la 2, y eso es 3, ¿verdad? Que efectivamente es menor que 7. ¿Ok? O sea, en otras palabras, bueno, eso es sí, creo que sí calculé bien, 3. En otras palabras, esos puntos sí están en el interior, ¿verdad? La ecuación de la elipse es esta, entonces cumplen la desigualdad estricta, entonces están en el interior. Entonces, todos esos puntos hay que considerarlos, ¿verdad? Esos puntos, raíz de 14, no sé cuánto es raíz de 14 más o menos, vamos a poner valores aproximados. Raíz de 14 es igual a 3,74. O sea, este valor aquí es aproximadamente 3,74. Y raíz de 7 es aproximadamente 2,64. 2,65. ¿Ok? Entonces, estos puntos que generé acá, voy a copiar el dibujillo simplemente para que quede varias veces. Vamos a ver si puedo borrar esos puntos rojos. Nope. Ok. Esos puntos que generé ahí
van a ser 2, 1 y menos 2, menos 1. Entonces, van a estar como por aquí. Ese va a estar por aquí y el otro va a estar por acá. Lo importante es que están en el interior. Entonces, eso nos da todos los puntos críticos en el interior. Voy a escribirlos aquí como resumen. Puntos críticos en el interior del conjunto van a ser entonces 0 raíz de 5, 0 menos raíz de 5, 2, 1, menos 2, menos 1. ¿Ok? Entonces, con eso encontramos los puntos críticos en el interior. Vamos ahora a buscar cuáles son los puntos críticos en la frontera. Entonces, vamos a analizar ahora la frontera del conjunto. Entonces, ahora analizamos la frontera. Y la frontera tiene una ecuación, ¿verdad? La frontera tiene la ecuación x a la 2 entre 2 más y a la 2 es igual a 7. Entonces vamos a usar multiplicadores de Lagrange. Usamos multiplicadores de Lagrange para encontrar los puntos críticos de f ligados a esta ecuación. ¿Ok? Entonces, para eso le damos nombre a la restricción. G de xy es igual a x a la 2 entre 2 más y a la 2 menos 7, ¿verdad? Esa es la ecuación que igualada a 0 me genera la restricción. Entonces, vamos a considerar el problema de Lagrange, ¿verdad? Recuerden que la función f de xy tenía una forma particular, ¿verdad? Voy a copiar y pegarla. ¿Ok? Y necesitamos el gradiente de ambas funciones. El gradiente de f en xy ya lo habíamos calculado, ¿verdad? En ese caso es 3x2 más 3y2 menos 15. Y con respecto a y es 3y2 más 6xy menos 15. Ese es el gradiente de f. Y el gradiente de g es simplemente x y 2y. ¿Ok? Entonces el sistema de Lagrange que hay que resolver es 3x2 más 3y2 menos 15 es igual a lambda x. 3y2 más 6xy menos 15 es igual a, voy a escribirlo así, 2 lambda y. Y por último la restricción. X a la 2 entre 2 más y a la 2 menos 7 es igual a 0. Entonces, ese es el sistema que tenemos que resolver. Vamos a enumerar las ecuaciones para que sea más fácil darle seguimiento. Bueno, ya tenemos ecuaciones 1 y 2, aunque este es un sistema por aparte, pero bueno, no, voy a considerarlo como un sistema aparte. Le voy a poner 1, 2 y 3. Ok, entonces, similar, vemos que ninguna de las ecuaciones por sí solas me sirve de mucho, ¿verdad? Pero yo puedo combinar 1 y 2, que son las que más se parecen. Entonces, si yo resto 1 menos 2, vuelve a quedar lo mismo que hace un rato, 3x a la 2 menos 6xy, pero al otro lado me va a quedar lambda x menos 2 lambda y. Puedo factorizar
Aquí sería 3x, x menos 2y. Aquí sería lambda, x menos 2y. Y vean que por suerte tenemos un factor común, ¿verdad? Algo importante aquí, de cuidado, es que no se puede dividir por ese factor porque estaríamos eliminando soluciones. Entonces, lo mejor que se puede hacer aquí es pasarlo para el otro lado para poder considerar esa solución. Entonces, ahí tenemos una factorización. 3x menos lambda, x menos 2y es igual a 0. Ok, entonces, con esa factorización nos salen dos casos. Uno es básicamente el mismo caso que nos salió hace un rato en el interior, pero entonces eso me da dos casos. Lambda es igual a 3x o x es igual a 2y. Veamos a ver qué nos salen de esos casos. El caso 1, lambda es igual a 3x. Si yo sustituyo en la ecuación 1 o la ecuación 2, me va a quedar lo mismo. Entonces, vean que en ese caso me quedaría 3x2 más 3y2 menos 15 es igual a, y si lambda es igual a 3x, aquí me queda 3x2. La segunda ecuación queda exactamente igual, ¿verdad? Por el hecho de que si yo sustituyo, bueno, ven que dice cancela el 3x2, ¿verdad? Si lo pongo en la ecuación 2 y lo simplifico, va a quedar exactamente igual. Ok, entonces 1 y 2 deberían quedar igual. Y bueno, la ecuación 3 queda igual porque esa no tenía lambda. Ok, entonces vean que cancelando, voy a ponerle a esta ecuación 4 y 5. Probablemente tenga que dar puntillos medio feos. Pero en la ecuación 4, si yo cancelo, ahora me quedaría 3y a la 2 menos 15 igual 0. Y eso implicaría que y es igual a más menos raíz de 5. Y vean que yo puedo sustituir eso en la ecuación 5. Entonces, en la ecuación 5 me quedaría entonces x a la 2 entre 2 más, de hecho puedo hacerlo para ambos porque está al cuadrado, ¿verdad? Entonces no hay diferencia. Menos 7 igual 0. Entonces, eso implicaría que x a la 2 entre 2 más menos 2 es igual a 0. Entonces, eso implica que x a la 2 es igual a 4. Entonces, x es igual a más o menos 2. Pero vean algo importante. Aquí, vean que no es que para un valor de x me sale pero perdón, que para un valor de y me sale un valor de x, sino vean que para cualquiera de los dos valores de y que yo obtenga, me van a salir dos valores de x, ¿verdad? O sea, tengo dos valores de y, cada uno de esos dos valores de y tienen dos valores de x, ¿verdad? Y eso es por el hecho de que es una elipse, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si hice todo bien, siento que algo raro, no, está bien así. Entonces, en ese caso me salen los siguientes puntos. Serían los puntos 2 raíz de 5 menos 2 raíz de 5, 2 menos raíz de 5 y menos 2 menos raíz de 5. ¿Ok? Entonces, pues esos son los puntos que me dan en ese caso, ¿verdad? Son 4 puntos y uno puede, bueno, de hecho, o sea, por el hecho de que cumplan la ecuación 5, ya ahí me están diciendo que están en la frontera, ¿verdad? Vean que la misma restricción me dice que los puntos cumplen estar en la frontera. Entonces, ese es el caso 2, perdón, el caso 1. Y el caso 2, que es x es igual a 2y,
En este caso, si yo sustituyo en el sistema, vean que cualquiera de las dos primeras ecuaciones, la 1 o la 2, debería quedar igual. Entonces, si x es igual a 2y, me quedaría 3 por 2y a la 2 más 3y a la 2 menos 15 es igual a lambda por 2y. Y la ecuación 3 es la que me interesa porque ahora me quedaría 2y a la 2 entre 2 más y a la 2 menos 7 es igual a 0. Ok, entonces les voy a poner a esas ecuaciones 6 y 7. Ok, en la ecuación 6, bueno, voy a simplificar un poco. Aquí me quedaría, cuando hago el 2y a la 2, sería 4 por 3, 12, sería 15y a la 2, 15y a la 2 menos 15 es igual a 2 lambda y. Pero y la siguiente ecuación me va a quedar entonces 2y a la 2 más y a la 2 sería 3y a la 2 es igual a 7. ¿Ok? Entonces, de la ecuación 7 yo obtengo ya quién es y, ¿verdad? Y va a ser igual a más menos raíz de 7 tercios. ¿Ok? Y bueno, eso implicaría, vean que aquí el x sí depende, o sea, el x sí está en función de y. Entonces, para un valor de y hay un único valor de x. Entonces, ahí sí yo obtendría que para cada valor de y hay un valor de x. La ecuación 6 no me interesa. La ecuación 6 solo me interesa para sacar el valor de lambda, pero no vamos a usar el valor de lambda en lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a sacarlo solo por completar. En la ecuación 6, entonces vamos a tener que 15 por más menos raíz de 7 tercios a la 2 menos 15 es igual a 2 lambda vamos a ver si puedo sacar los dos a la vez. Más menos raíz de 7 tercios por 2 lambda. Entonces, eso me dice que 15 por 7 tercios menos 15 es igual a más menos raíz de 7 tercios. Vamos a escribirlo así. Ok, entonces 15 por 7 tercios es 35 menos 15, 20. Entonces 10 es igual a más menos raíz de 7 tercios por lambda. Entonces, eso quiere decir que lambda es igual a más menos 10 raíz de 3 entre raíz de 7, una cosa así. Ese valor no nos va a interesar, ¿verdad? Pero los puntos críticos que obtenemos acá van a ser 2 raíz de 7 tercios, raíz de 7 tercios y menos 2 raíz de 7 tercios, raíz de 7 tercios. ¿Ok? Y de nuevo, el hecho de que cumplan la ecuación de la frontera garantizan que pertenecen ahí, ¿verdad? Porque estamos agregando la ecuación de la frontera como parte del sistema. Ok, entonces ya tenemos todos los puntos críticos en total, contando el interior con la frontera. Entonces los voy a escribir todos aquí. Puntos críticos. Vamos a ver, eran demasiados. Bueno, voy a copiar estos que son los puntos del interior.
Esos son los puntos críticos del interior. A esos hay que sumarle los puntos críticos de la frontera. Y bueno, estos últimos que obtuvimos. Vamos a hacerlos más pequeños. Entonces, ese es el total de puntos críticos que tenemos. Tenemos 10 puntos críticos. ¿Ok? Pero ya esos son todos los puntos críticos de la función. Es decir, de acuerdo con los teoremas que tenemos, si se alcanza un máximo en el interior, es alguno de esos cuatro. Bueno, perdón, hay varias etapas, hay varias cosas que considerar aquí. Primero, que la región es un compacto. Entonces, de fijo, se alcanza un máximo o un mínimo. Entonces, tenemos dos opciones. Si se alcanza en el interior, el máximo o el mínimo valen, la derivada vale cero. Entonces, estos son todos los puntos donde la derivada vale cero. Es decir, si el máximo o el mínimo cae en el interior, es alguno de estos puntos. Si por el contrario caen en la frontera, es alguno de estos puntos, porque si caen en la frontera ya sabemos que cumplen el teorema de Lagrange. Entonces, estos son los puntos que cumplen el teorema de Lagrange, ¿verdad? Entonces, si caen en la frontera es alguno de esos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos agotando todas las posibilidades. Si el máximo o el mínimo están entre esos puntos. Entonces, ¿qué es lo más fácil que se puede hacer aquí en lugar de tener que calcular todas las matrices de cada uno de los puntos y clasificarlos y todo eso? Pues simplemente evaluar la función en esos puntos, ¿verdad? Eh, Voy a tratar de meterlos en Wolfram. Voy a meter quién era la función. Voy a cambiar lo que estoy compartiendo. Ok. La función original, vamos a ver, la función era f de x, y, z. Perdón, es solamente una función de dos variables. Es igual a x a la 3 más y a la 3 más 3x a la 2 menos 15x menos 15y. Esa era la función. No sé si había una constante, no creo que era solo eso, ¿verdad? Pues, y toca evaluar todos los puntos críticos que encontramos. Vamos a ver si logro hacer una lista. Voy a hacerlo así. Ya no me acuerdo cómo se usaba bien esto. 0, o sea, todos los puntos críticos son 0 raíz de 5, luego el mismo pero negativo, luego 2, 1, menos 2, menos 1. Esos son los puntos críticos del interior. Luego vienen 2 raíz de 5 y todas las combinaciones de signo posibles. Sería eso, luego poniéndole un menos acá, luego poniéndole un menos acá, luego 2 menos. Ahí ya tenemos 8 puntos. Me faltarían 2 que son los puntillos feos, que es raíz de 7 tercios. Sería 2 raíz de 7 tercios, raíz de 7 tercios y los negativos de eso. Creo que ya tengo mis 10 puntos.
Ok. Y vamos a ver si esto me sirve o no sé. Nope. Hay una forma de que uno evaluaba, no quiero hacer un for, vamos a ver si recuerdo bien cómo se hacía eso. Ok, sí, con eso vuelvo las entradas. Entonces, ni modo, voy a hacerlo así. Voy a hacerlo, vamos a ver si recuerdo cómo se hacía para... quiero que me quede todo de una vez, creo que era así. Vamos a ver, quiero hacer, vamos a ver, espero que esto me funcione la primera. Ok, eso está dentro del print, creo que me toca hacer el otro. Ok, vamos a ver, y ahora sí. No me sirve la evaluación. Entonces, lo que voy a hacer es, eh, vamos a ver, perdón, aquí era 2. Bueno, esto no debería haber quedado grabado en el video, pero vamos a hacerlo así. Entonces, más bien el F, lo que tengo que meterle son las entradas. F de eso y lo mismo pero en 2. Ok, creo que eso es lo que quiero. Eh, lo voy a poner en aproximaciones decimales. Ok, así está mejor. Ok, entonces básicamente esos son los valores de los puntos críticos. De ahí uno puede sacar quién es el máximo y quién es el mínimo. Ahí en ese caso teníamos demasiados puntos críticos, ¿verdad? Porque teníamos 10, pero por ejemplo se puede ver que el valor máximo que se alcanza es acá, 30.3607, y el valor mínimo es acá, que es el negativo, ¿verdad? Entonces vean que en ese caso esos correspondían a puntos de la frontera, ¿ok? Entonces esos son los valores máximos y mínimos posibles. Voy a tratar de insertar esto a las mismas notas, pero voy a escribir como la conclusión en las notas. Vamos a compartir de nuevo las notas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que nos dio Wolfram, el máximo se alcanza en el punto 2 menos raíz de 5 y es la imagen de eso, ¿verdad? O sea, recuerden que el máximo no es el punto, sino la imagen del punto. Y eso es, bueno, es aproximadamente 30
0.3607, pero tiene un valor exacto. Voy a quitarle la aproximación decimal para poner el valor exacto. El valor exacto en 2 menos raíz de 5 es 8 más 10 raíz de 5. ¿Ok? Y parecido para el mínimo, porque el mínimo era básicamente el opuesto. No siempre ese es el caso, ¿verdad? Pero en este caso salió así. El mínimo se alcanza en, de acuerdo con Wolfram, era el que tiene los signos opuestos. Entonces sería en menos 2 raíz de 5. Y es su imagen, ¿verdad? La imagen de menos 2 raíz de 5. Y pues es el negativo, ¿verdad? Voy a correrle un poquito para que quepa al menos, nada más. Algo así. Entonces, esos son los valores máximo y mínimo de la función. Pero vean que de nuevo, o sea, la teoría me garantiza que el máximo y el mínimo es alguno de esos dos. Entonces, no hay que aplicar criterios para clasificar, sino simplemente evaluar, ¿no? El problema es que es un problema muy particular, ¿verdad? Es un problema donde queremos encontrar máximos y mínimos adentro de un compacto. Entonces, adentro de un compacto y la frontera está dada por una ecuación. Voy a compartirles la gráfica de esa función. Acá está. La gráfica de esa función es algo así. O sea, lo rojo que se ve ahí es el dominio de la función. La gráfica de la función es lo verde, ¿verdad? El dominio es una elipse. O sea, si lo vemos desde arriba, bueno, ahí el problema es que me lo tira, me lo escala para que quede un círculo, pero el dominio es una elipse. Entonces vean que esta función, así como está, parece que tiene el máximo, vamos a hacerlo un poco más grande, en este punto de arriba, ¿verdad? Que es básicamente un punto de la frontera. O sea, en ese punto tiene el máximo y en el punto opuesto acá tiene el mínimo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos salió. Probablemente la vista sea así. Este es el punto 2 menos raíz de 5 en y este es el punto menos 2 raíz de 5. Ok, entonces vean que el máximo y el mínimo se alcanzan en la frontera y probablemente, por ejemplo, estas montañitas que salen acá van a ser puntos críticos. Entre todos esos puntos que nos salieron, hay varios puntos de silla y todo eso. Entonces uno podría clasificar todos con los criterios que tenemos para ver qué clase de puntos son. Pero con la gráfica uno más o menos ve qué es lo que salió. ¿Ok? Entonces, de nuevo, yo les voy a tratar de juntar este documento en los archivos. Volvemos a las notas. Ok, vamos a ver. Una cosa importante es que cuando hay, o sea, por ejemplo, la frontera, un ejemplo, optimizar una función, o sea, no es un ejemplo porque no les voy a dar una función particular, una función f de x, y en el conjunto, o voy a ponerlo así en el dominio, voy a ponerlo dado por tres desigualdades, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, voy a ponerlo como y menor o igual que 1 menos x. Ok, o sea, lo único que quiero ver es algo técnico acá, ¿verdad? Yo tengo esto,
la función que quiero optimizar en ese caso, no, vamos a ver si tengo, creo que tengo un ejemplo por acá particular. La función que quiero optimizar en ese caso, bueno, voy a escribir una función particular. F de xy igual x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 2y en la región D dada por eso. Voy a cambiar nada más el 1 menos x por un 2 menos x, creo que eso era necesario. Ok, en ese caso, entonces la región básicamente es lo que está aquí arriba, y mayor o igual que x mayor o igual que 0 me dice que es lo que está a la derecha del eje x, y mayor o igual que 0 me dice que es lo que está arriba del eje x, entonces esas dos condiciones me dicen que es este cuadrante. Y y menor o igual que 2x, lo que me dicen es que es tengo la recta 2 menos x, que sería una recta que va de aquí a aquí, y sería lo que está debajo de esa recta. En otras palabras, la región que me piden es esta región triangular. ¿Ok? Esa es mi región D. Ok, entonces con esa región, no sé si le puedo cambiar el color un poco, así. Con esa región hay tres pedazos de frontera, ¿verdad? Este es el pedazo que corresponde a la recta y igual 0, x igual a 0, y esto es y es igual a 2 menos x. Eso quiere decir, no quiere decir que hay tres restricciones, porque cuando yo considero varias restricciones, es considerar que se cumplan todas las restricciones a la vez, ¿verdad? Pero aquí no o sea, no es que se están cumpliendo todas las restricciones a la vez, sino que son tres restricciones diferentes, ¿verdad? Hay que considerar cada una a la vez. Entonces, lo mejor en ese caso es, de nuevo, cuando tengo un problema de Lagrange con varias restricciones, estoy viendo la intersección. Pero la intersección de estas tres cosas es vacía, ¿verdad? O sea, entonces no hay ningún punto que cumpla las tres restricciones. O sea, este punto cumple estas dos, este punto cumple estas dos, este punto cumple estas dos, pero no hay ninguno que cumpla las tres restricciones. Lo que quiere decir eso es que el problema es analizar cada uno de los pedacitos de la frontera a la vez. Entonces voy a resolverlo rápidamente. Primero voy a ver el interior. Vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente. Para ver el interior, me fijo en las derivadas de la función, ¿verdad? Derivada de f con respecto a x es igual a 2x menos 2. La derivada de f con respecto a y es igual a 2y menos 2. Igualando a 0. Vean que ese sistema, o sea, es un sistema muy simple solo para ilustrar el concepto. Entonces, eso me dice que x es igual a 1 y y es igual a 1. Es decir, me sale el punto 1, 1, que efectivamente está en el interior de la región. ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los puntos críticos. Bueno, de hecho, ni siquiera está en el interior de la región. Voy a cambiar la ecuación para que quede en el interior simplemente y que no sea sin gracia. O sea, es que ese punto quedó en la frontera. No hay problema, pero voy a cambiarlo por 3 menos x. Voy a cambiarlo por 3 menos x para que, para que quede en la frontera. Perdón, para que quede en el interior. Entonces, el punto 1, 1 está en el interior, ¿verdad? Cumple esas tres ecuaciones. O uno lo puede ver gráficamente que está en el interior. ¿Ok? Y vamos a analizar entonces ahora la frontera.
pero la frontera tiene tres pedacillos. Entonces, son tres segmentos de recta. Entonces, vamos a ver tres casos de frontera. El primer caso, bueno, puedo elegir cualquiera, es este segmento de recta, que es correspondiente a la recta x igual 0. Pero vean que ahí el y está variando. Bueno, ahorita que saben esta parte de la integración, está variando entre 0 y 3, ¿verdad? Entonces, hay dos opciones. Considerar el problema de Lagrange, nada más que ahí la ecuación es muy simple. O sea, por ejemplo, ahí sería resolver el problema, optimizar la función f de xy con restricción g de xy igual x igual 0. Entonces es hacer un problema de Lagrange con eso, o se puede hacer más fácil. Porque si x es igual a 0, yo puedo meter ese valor en la función. F de 0y es igual a, si yo cambio x por 0 en la función, me queda y a la 2 menos 2y. Entonces se reduce a un problema de una variable. Entonces, si yo derivo eso con respecto a y, esto es igual a 2y menos 2, y eso es igual a 0, si y solo si y es igual a 1. ¿Ok? Entonces, en ese caso, me sale el punto 0, 1. Y algo importante es considerar los extremos del segmento. Al igual que se hacía en el curso pasado, que uno consideraba los extremos del intervalo, los extremos del segmento ahí son el punto 0, 0 y 0, 3. Entonces, todos esos puntos van a ser puntos críticos. Ese es el caso 1. El caso 2 es el segmento vertical, perdón, horizontal, y igual 0, y el x también está variando entre 0 y 3. Y ahí uno puede ver que si y es igual a 0, f de x, 0 es igual a x a la 2 menos 2x. Entonces la derivada de eso con respecto a x, o sea, al final de cuentas es optimizar un problema de una variable, y eso es igual a 0 si y solo si x es igual a 1. Entonces de ahí me sale el punto 1, 0. Y los extremos del segmento, que también hay que considerar, en ese caso son 0, 0, que ya lo teníamos, y 3, 0. Y por último, el tercer pedacillo de la frontera, el tercer pedazo de la frontera es la recta inclinada. Y es igual a 3 menos x. Ok, en ese caso el x también varía entre 0 y 3. Los dos extremos del intervalo ya los teníamos considerados, ¿verdad? Este era el punto 0, 3 y este es el punto 3, 0. Pero en ese caso, si y es igual a 3 menos x y yo meto eso en la función original, eso me va a quedar, la función original era, creo que era x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 2y. ¿Ok? Y eso cuando lo simplifico,
me va a quedar, vamos a ver, bueno, me va a quedar, bueno, voy a expandir todo, más 9 menos 6x, más x a la 2 menos 2x, menos 6 más 6x. Ok, entonces eso es, bueno, ahí se cancelan el 6x, entonces me quedan 2x, se me quedaría 2x a la 2, este, 2x a la 2 menos 2x más 3, ok, entonces saco la derivada de eso. La derivada de eso con respecto a x va a ser igual a 4x menos 2. Eso es igual a 0 si y solo si x es igual a un medio. Entonces, en ese caso, tengo el punto. Estoy en el caso y es igual a 3 menos x, ¿verdad? Entonces, tengo un medio y 3 menos un medio es 5 medios. ¿Ok? Entonces, lo que quería ver con este ejemplo es que a veces es más sencillo que aplicar problemas de Lagrange, ¿verdad? Uno simplemente verifica cada pedacillo de la frontera. Ahora, eso también se puede hacer con un problema de Lagrange. Porque, por ejemplo, yo podría, en este problema de acá, yo podría tratar de despejar, perdón, aquí más bien donde analizamos la frontera, yo puedo despejar aquí el x en términos de y meterlo en la función original y eso me hace que se reduzca la ecuación en una variable, es decir, tendríamos una función de una sola variable. Yo creo que eso lo había mencionado cuando vi el problema de Lagrange al inicio. Entonces yo podría despejar aquí, sustituir en la función original, nada más que a veces eso es muy complicado, ¿verdad? Ya aquí, por ejemplo, ni siquiera puedo despejar de manera única el y, entonces tendría que considerar dos despejes para y, meterlos en la función original y optimizar. Y ya ahí involucra una raíz. Eso se puede hacer. Cuando la ecuación es muy complicada, se prefiere usar los multiplicadores de Lagrange. Aquí las ecuaciones son suficientemente simples de la frontera para meterlas en la función original, ¿verdad? Son simplemente segmentos. Entonces, para terminar este ejercicio, los puntos críticos que me salen de ahí, tanto del interior como en la frontera, sería el punto 1, 1, el punto 0, 1, creo que me salió también el punto 1, 0, el punto 1 medio, 5 medios. Y en estos casos, cuando son varios pedacillos de frontera diferentes, siempre hay que agregar los pegues como puntos críticos, porque a veces el máximo o el mínimo están ahí. Entonces, en este caso son 0, 0, 0, 3 y 3, 0. Entonces, el valor de la función en esos puntos, bueno, aquí no está tan difícil de calcular. Recordemos que la función era x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 2y. Entonces sería, por ejemplo, aquí sería menos 2. En este punto sería menos 1. En este punto también es menos 1. Creo que lo estoy haciendo correctamente. Bueno, voy a escribir aquí abajito quién era la función. Era x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 2y. Ok. En 0, 0 es 0. Ahorita calculo ese que es el más difícil. En 0, 3 sería 3 a la 2 menos 2 por 3 sería 3. En 3, 0 también sería 3. Y en ese punto, un medio, 5 medios es donde queda más complicado. Sería, voy a escribir aquí, luego lo borro, un cuarto más 25 cuartos menos 1 menos 5
Entonces, en ese caso es 1/4 más 25 cuartos, es 26 cuartos, que es 13 medios menos 6. 6 es 12 medios, entonces sería 1 medio. Si todos los cálculos están bien. Entonces, ya con eso uno puede decir dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Entonces, el máximo de la función parece que es 3 y se alcanza en 2 puntos, en 0, 3 y 3, 0. Y el mínimo parece que es menos 2 y se alcanza en el punto 1, 1. Entonces vean que en ese caso el máximo se alcanza en la frontera y de hecho en 2 puntos y el mínimo se alcanza en el interior. Voy a compartirles el gráfico de la función. Sería este el gráfico de esa función. Aquí, bueno, aquí se puede ver un poquito mejor, ¿verdad? Vean que los 2 puntos máximos están aquí en la frontera, que de hecho son los extremos del intervalo, ¿verdad? O sea, usualmente hay que considerar los extremos porque si uno considerara todo el segmento, la figura continúa, ¿verdad? Infinito, pero a la hora de cortar, ahí va a quedar un máximo. Y vean que el mínimo efectivamente queda ahí, queda en el interior. El mínimo queda en el interior del triángulo. Aquí, perdón, la gráfica es lo azul, lo amarillo es el dominio. Entonces, aquí se puede apreciar bien los máximos y los mínimos de la función. Ok, entonces, bueno, ahí tienen más ejemplos y por qué en esos casos no es necesario aplicar el criterio de clasificación para puntos críticos. Pero entonces, esto es todo lo que tengo que decir sobre máximos y mínimos en general y sobre multiplicadores de Lagrange.